Hola hermanos de Iglesia Redimidos, feliz año, feliz 2026, esperando que este año sea de mucha bendición para nuestra iglesia, de mucho crecimiento espiritual. Estamos acercándonos a los tiempos más solemnes, a los tiempos, al clímax quizá, ¿verdad? Poco a poco nos estamos acercando a ese clímax del conflicto y necesitamos ir preparando, necesitamos permitir que Jesús nos vaya preparando para poder estar preparados para esos eventos, para su segunda venida. Bien, esta vez continuamos, hermanos, con los estudios que habíamos dejado, ¿recuerdan? Sobre profecía. El último estudio que tuvimos sobre profecía fue Daniel 11. Vimos hasta el Daniel 11:45, inclusive. En este viaje que hemos estado haciendo, recordando la estatua de Daniel 2, es un viaje que comienza con Babilonia y va continuando el camino hasta llegar a los pies de la estatua. Finalmente hay una piedra cortada, no con mano humana, que bota esa estatua. Así que ese es el estudio que vamos a continuar hoy. En medio de ese viaje, hay algunos desvíos. Surgen otras situaciones, surgen más detalles, ¿sí? Así que hoy vamos a estudiar acerca de otro detalle más que surge en este viaje. Antes de comenzar el tema, tendremos una corta oración. Padre amado, gracias damos por tus bendiciones. Oh Señor Santo, queremos pedir, Padre, que tu Santo Espíritu, que tus santos ángeles estén en cada uno de los hogares que están escuchando este material. Que nos sirva, Señor, para escudriñar más la palabra. Que nos sirva para poder compartir estos temas en pequeñas congregaciones, en estudios personales que tengamos y alertemos al mundo a dónde estamos en la línea profética. Padre amado, todas estas señales tú nos las has dejado para que sepamos cuán cerca estamos de tu segunda venida, para que nos propongamos estar mejor preparados, para permitir que tú nos vayas transformando. Gracias, Señor Santo, por estos estudios. Gracias por estas revelaciones que has dejado para tu pueblo. En Jesús lo pedimos y agradecemos todo, Señor Santo. Amén. Amén. Pues bien, en estos viajes, hermanos, que hemos hecho, si recordando un poco, estudiamos acerca de 4 poderes iniciales en Daniel 2: Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Luego se introdujo un quinto poder y así se tituló. Este era el cuerno pequeño. Hoy vamos a estudiar de otro poder. Este ya está en Apocalipsis. Ya en Daniel ya no sale, pero sí sale en Apocalipsis. Así que ese es el tema de hoy. Vamos a ver el título entonces de este tema. El título de esta tarde noche es Apocalipsis 11. La bestia que surge del abismo. La bestia que surge del abismo. Y vamos de allá entonces a estudiar la palabra de Dios. A ver qué nos dice la Biblia respecto a este tema. Miren, la pregunta número 1 dice: ¿qué instrucción especial se le da al profeta Juan en Apocalipsis 11:1? Y la respuesta es: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios, el altar y a los que adoran en él. Esa fue la instrucción que se le dio, ¿verdad? A Juan, que midiera el santuario, dice, el templo de Dios, el altar y a los que adoran en él. Esa fue la instrucción. Vamos avanzando entonces. La pregunta número 2. ¿Qué otra instrucción se le da en Apocalipsis 11:2? Aparte de esa, de que midiera, ¿qué más se le deja? Dice, miren lo que dice el versículo 2. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. O sea que solo tenía que medir el templo, el lugar santo y el lugar santísimo. El patio, que es el atrio, dice que lo deje sin medir en ese momento. Vamos a ver entonces qué más nos dice la palabra de Dios. La pregunta número 3. ¿Qué periodo de tiempo se vuelven a repetir en Apocalipsis 11, 2 y 3? Y vamos a leer entonces. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas,
porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, vestido de silicio. Aquí vemos, hermanos, estos periodos nuevamente. 42 meses y 1260 días. Es el mismo periodo que habíamos visto anteriormente en Daniel 7. Tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Ya estos periodos ya los habíamos estudiado antes. Tiempo, un año; dos tiempos, 2 años; medio tiempo, medio año. Son 3 años y medio. Si lo multiplicamos nos da igual 42 meses, y si multiplicamos 42 meses también nos da 1260 días. O sea que estamos hablando del mismo periodo que habíamos hablado anteriormente en el estudio de Daniel 7. ¿Sí? Esos son los periodos de tiempo que se vuelven a repetir entonces en Apocalipsis 11, 2 y 3. Vamos a la siguiente pregunta. Dice, ¿considera usted que en el contexto de Apocalipsis 11 hay simbología? ¿Habrá simbología ahí cuando diga mide y todo? Yo creo que sí, los días estos serán literales o simbólicos. Estos 1260 días simbólicos representan los 1260 años de supremacía que el papado tendría en Europa, del año 538 a 1798. Entonces, desde ya vemos que este capítulo 11, en su aplicación principal, nos está hablando de ese periodo de tiempo, del 538 a 1798. Nos va a dar más luz aún, aparte de la que estudiamos en el capítulo 7, en el 8 y en el 9 de Daniel. Nos va a dar un poco más de luz acerca de este cuerno pequeño, de este quinto poder que habíamos estudiado anteriormente. Vamos a ver qué más nos continúa diciendo este estudio de Apocalipsis 11. Dice, ¿qué significa medir en la Biblia? Recordemos que al inicio la instrucción que se dio, mide el templo. ¿Y qué significa medir en la Biblia? Mateo 7, 1 y 2 dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio que juzgáis seréis juzgados, y con la medida que medís os será medido. Ah, aquí estamos descubriendo. Medir en la Biblia significa ser juzgado, ser juzgado. Entonces no juzgues todavía, dice. Solo juzga primero a los que están en el atrio. A los que están en el templo, perdón. Los que están en el atrio, todavía no los juzgues. Eso es lo que nos está diciendo ahorita. Vamos a ver entonces la pregunta número 6. La pregunta número 6 dice, ¿quiénes son los dos testigos de Apocalipsis 11:3? En Apocalipsis 11:3 hay dos testigos. Y 4 dice, te vamos a ver la respuesta en Apocalipsis 11:4. Estos testigos son los dos olivos, los dos candelabros que están en pie delante del Dios de la tierra. Hay dos testigos ahí. ¿Quiénes son estos testigos? Son los dos olivos, dice, dos candeleros que están en pie delante de Dios de la tierra. Ahora, ¿quiénes son estos candeleros? Zacarías 4, del 2 al 6 nos da la respuesta. Y me dijo, ¿qué ves? Respondí, he mirado y aquí un candelabro todo de oro con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él 2 olivos. Ah, mira, aquí están los 2 olivos que están en Apocalipsis 11:4. El uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? El ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. En otras palabras, estos dos olivos entonces, que estaban ahí, ¿quiénes son? Son los dos testigos. ¿Quiénes son estos? Esa es la palabra de Jehová. Es el Antiguo y el Nuevo Testamento. Esos son los dos testigos de Apocalipsis 11:3. Lo pueden apuntar ustedes. El Antiguo y el Nuevo Testamento. Esa es la palabra de Dios. Esa es la Biblia. La Biblia se divide en dos partes, ¿verdad? Como todos sabemos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Así que a eso se está refiriendo. Ahora, la pregunta número 7 dice, ¿qué significa estar vestido de silicio? Mateo 11:21.
Estos dos testigos estaban vestidos de silicio. ¿Qué significa eso? Y mire, vamos a leer la parte de abajo primero y luego la explicación más arribita. El versículo 21. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. O sea que estos dos testigos, esta palabra de Dios que está vestida en silicio, está en un tiempo de aflicción. Y vamos a ver qué significa silicio. Aquí viene la definición, dice, tela burda que se utilizaba para confeccionar sacos o bolsas donde se cargaban frutos y otros objetos. Generalmente eran de color oscuro y estaban hechos de pelos de cabra. El nombre viene de Cilicia, lugar famoso por la confección de esta tela. Por su uso humilde, su fealdad y por lo incómodo que resultaba usarlo pegado a la piel, el silicio dice se vestía para manifestar humillación, luto y arrepentimiento. Repito, el silicio se vestía para manifestar humillación, luto y arrepentimiento. Job puso silicio sobre sus lomos y guardó luto por la supuesta muerte de José. En otras palabras, lo que nos está diciendo aquí Apocalipsis, estos pasajes, es que la palabra de Dios estaba vestida de luto. La palabra de Dios en ese momento, en ese periodo de 1260 años, que estos testigos, el Antiguo y el Nuevo Testamento, tenían que estar profetizando vestidos de silicio, era que estaban de luto, que la Biblia ha sido apartada, que era prohibida, que no se estaba conociendo, no se estudiaba, no se comprendía, y que el pueblo que tenía acceso a esta Biblia, valdenses, albigenses, estaban siendo perseguidos en este periodo de 1260 años, periodo que le conocemos también como el periodo de supremacía papal, del 538 a 1798. Por eso estaba vestido la Biblia simbólicamente con esta ropa incómoda, ¿verdad? Que molestaba, que era humilde, que manifestaba luto. La palabra de Dios estaba de luto, estaba escondida. El pueblo en Europa no conocía esa luz. A este periodo de supremacía papal también se le conoce como oscurantismo. No había luz, pues, había oscuridad. La palabra de Dios no era exaltada, no podía ser estudiada. Era en un idioma desconocido, incluso. Era en latín. Y solamente aquellos que iban a la universidad, los poquitos que podían ir a la universidad, podían aprender latín. Algunos, no todos, ¿verdad? Y si usted hablaba, por ejemplo, español, o hablaba alemán, o francés, y la Biblia estaba en latín, y usted no podía ni leer ni escribir, para empezar. Y no hablaba el idioma tampoco. Podía ir a misa y no entendía lo que el sacerdote estaba diciendo. ¿De qué le servía? Estaba a oscuras. No entendía absolutamente nada. Simplemente uno se dejaba guiar en esos entonces, en esos momentos, por las historias, por los relatos que contaban los sacerdotes en las iglesias, que eran los que dominaban el cristianismo, podríamos decir, en ese momento, las iglesias católicas. Simplemente tenían que aferrarse a las fábulas que contaban ellos. A veces ni los mismos sacerdotes, los más básicos, aún ni ellos podían quizá leer y escribir y simplemente contaban anécdotas, relatos, historias. Y en eso entonces se basaba la experiencia religiosa en aquel entonces. Repito, la Biblia era totalmente desconocida, no se conocía, no se podía estudiar. Así que a eso se refiere que están vestidos de silicio, ¿sí? Vamos a avanzar pues. Vamos a la pregunta 8. Mire lo que nos dice. ¿Por qué estos testigos habrían de estar vestidos de silicio por 1260 días? ¿Por qué el Antiguo y el Nuevo Testamento tenían que estar así por 1260 años en realidad? Vamos a leer la nota. Y dice,
Durante los 1260 años de supremacía papal en Europa, la Biblia en muchos casos estuvo solamente al alcance de muy pocos. La población en general no tenía acceso a ella. Se limitaban a escuchar los relatos de los sacerdotes. Algunas de esas enseñanzas apoyadas en tradiciones, sin soporte bíblico. En otras ocasiones, cuando algunos pobladores creyentes, hugonotes, albigenses, valdenses, enseñaban la verdad bíblica, eran perseguidos. Durante fueron muchos miles de cristianos que perecieron bajo la Santa Inquisición. Durante ese periodo del 538 hasta 1798, el papado, usando el poder coercitivo del Estado, creó leyes de índole religioso. Se valió de los ejércitos de las naciones para perseguir la palabra y al pueblo de Dios. Entonces, por eso, hermanos, como habíamos explicado anteriormente también, y esta nota, es que la Biblia estaba vestida de silicio, porque estaba siendo perseguido el pueblo cristiano, porque no se podía entender ni leer la Biblia, porque era en otro idioma, porque los creyentes en ese momento, los protestantes, los hugonotes, albigenses y valdenses, eran perseguidos, porque no había separación de iglesia y Estado. Y al estar unido cualquier iglesia con cualquier Estado, siempre termina en persecución religiosa, porque el Estado, por naturaleza, eh, tiene algo que se llama el poder coercitivo de la ley. Es decir, el Estado tiene facultad de crear leyes y de hacer que esas leyes sean obligatorias. A veces son leyes justas, a veces no, pero el Estado tiene el poder coercitivo, el peso de la ley, de la autoridad, para hacer que esas leyes se cumplan. Entonces, cuando un Estado y una iglesia están unidas, el Estado puede incurrir entonces en crear leyes de tipo religiosas, limitando la libertad de conciencia y haciendo entonces que las autoridades de ese mismo gobierno, de ese Estado, persigan a aquellos que no creen conforme ellos indican. Todo esto estaba pasando en este periodo de 1260 años. Por eso estos testigos estaban vestidos de silicio, de luto. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Aquí vemos un poco más explicando esto, ¿verdad? Todo era en latín. Aún la misa era en latín. Y ustedes se fijan en la imagen de la izquierda. Aquí todavía, yo recuerdo que una hermana en la iglesia me contaba que cuando ella estaba pequeña, aquí en Honduras todavía sucedía eso. Las misas eran, en la iglesia católica eran en latín. Aquí en Honduras todavía. Y la misa, así como están viendo en la imagen ustedes, el sacerdote ni siquiera miraba al público, sino que estaba dándole la espalda, viendo hacia la cruz o hacia el sol, dependiendo de lo que tuvieran ellos ahí en ese momento en el altar. Así lo hacían aquí también, en latín, y no volteaban a ver a la gente. A la mano derecha ustedes pueden ver los escritos, ¿verdad? En latín, en latín. Entonces no era comprendida la Biblia, no se podía estudiar si usted no sabía ese idioma. ¿Qué más sucedió en ese tiempo? Vamos a ver la siguiente diapositiva. También se formó lo que era la Santa Inquisición. La Santa Inquisición fue ese órgano armado, podríamos decir, del Estado, cuando estaban unidos el Estado y la Iglesia, órgano armado de la Iglesia-Estado, sería la mejor traducción, en el cual perseguía a lo que ellos consideraban herejes, a los que no estaban adorando conforme a lo que ellos mandaban. Si ellos decían que había que guardar el domingo y la Biblia dice que el sábado y usted quería guardar el sábado, podía ser perseguido. Si no creía en la Trinidad, era considerado un hereje y era perseguido también. Así que en todo ese periodo se dio esta Santa Inquisición, oficina que todavía existe. Le cambiaron el nombre, pero todavía existe en la organización del Vaticano, ¿sí? Bien, pregunta número 9. Vamos avanzando con el tema. Y nos dice, ¿qué sucedería después del periodo de 1260 años? Apocalipsis 11:7. Y cuando hayan acabado su testimonio, después de estar pasando esa etapa de 1260 años, el Antiguo y el Nuevo Testamento,
de esa manera, vestido de cilicio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Miren que después de ese periodo de 1260 años, hay otra bestia. Este es otro poder, ya es un sexto poder, que sube del abismo, dice, y hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. ¿Contra quiénes hace la guerra? Contra el Antiguo y el Nuevo Testamento. Si bien antes estaban vestidos de silicio, de luto, esta bestia va a hacer guerra contra ellos otra vez. Y los va a vencer y los va a matar. Y este capítulo, hermano, si a usted le gusta la historia, este capítulo le va a fascinar, le va a encantar, porque da unos detalles y fortalece nuestra fe de una manera increíble. Entonces vamos a ver qué es lo que está sucediendo ya en este tiempo. Llegamos en la profecía entonces al año de 1798 y vamos a ver la siguiente pregunta. Nos dice, ¿quién es esa bestia que surge del abismo y qué sucedió? Nota, todas las bestias, reinos o imperios que se nos presentaron en las profecías de la palabra de Dios hasta este momento salieron del mar, es decir, entre las muchedumbres, naciones, pueblos y lenguas. Recordemos el león en Babilonia, el oso Medo-Persia, el leopardo Grecia y la bestia terrible y espantosa Roma en sus dos fases, Roma papal, Roma pagana primero y Roma papal después. ¿Sí? Avanzamos. ¿Qué más nos sigue explicando? Ahora la Biblia nos presenta por primera vez una bestia que sale de un lugar diferente al mar. En este caso del abismo. Un abismo no tiene fundamento. La palabra de Dios nos muestra que la bestia del abismo es una potencia atea. La bestia del abismo fue la Revolución Francesa, pues fue este el poder que hizo caer a la bestia que reinaba antes de ella, es decir, el poder papal del Vaticano que había reinado durante los 1260 años. Recuerde que fue el famoso Napoleón que envió a su general Berthier desde Francia a Italia, tomando preso al Papa Pío VI, quien fue llevado preso al exilio y murió en Francia. Ese fue el momento histórico en el cual el papado recibió su herida mortal, de la cual se recuperó luego nuevamente, hecho que estudiaremos en otro tema detalladamente. Esto está sucediendo, hermanos, en la historia. Estamos entonces en el año de 1798, cuando este poder, el Vaticano, recibió esa herida mortal. El Papa fue llevado cautivo a Francia y hubo separación de iglesia y Estado. Vamos a ver la siguiente diapositiva. 1260 años. Berthier dice, el general de Napoleón destruyó el poder político de la iglesia romana en 1798. Y vamos a ver entonces la siguiente diapositiva. A raíz del abuso de la iglesia católica, sobre todo en Francia, se da esta revolución francesa. La gente estaba cansada. Los privilegios solamente era para la clase noble y los católicos, la dirigencia católica. Y el pueblo, cansado de tanto abuso, decidió tomar la justicia en sus manos e hizo esta revolución francesa. Si continuamos avanzando, vamos a ver entonces, durante este periodo, la gente sublevada, ¿verdad? Empezó a matar a dirigentes de la Iglesia Católica y también a la nobleza, los decapitaba. Ahí podemos ver nosotros la imagen, ¿verdad? Con la guillotina y cómo decapitaban en la plaza, delante del pueblo, a toda esta gente que había abusado por años del poder. Y continuamos avanzando y vemos otra imagen ahora, otra imagen, ¿verdad? De las mismas escenas, de juicio, de, de justicia, entre comillas, ¿verdad? Humana. Cómo entonces a toda esta gente que había abusado eh, eran matados en ese momento, ¿verdad? Eran muertos en ese momento. Se da entonces, continuamos, se da entonces algo que ha venido a sacudir lo que es el mundo entero en ese momento. Separación de iglesia y Estado. Ya la iglesia ya no interfería en los asuntos de los gobiernos. Ya había libertad de culto, ¿verdad? Ahora,
esta iglesia al inicio, esta separación de iglesia y Estado, este Estado al inicio empezó a perseguir también a la iglesia. No quería saber nada de lo que era cristiano. Metieron en todo el saco a católicos, a protestantes, a todos, y no quisieron saber nada. Este era un Estado ateo. Cuando se da esta separación de iglesia y Estado, este Estado es ateo. En realidad no hay libertad de culto ahí todavía, en la primera etapa. ¿Sí? La iglesia empieza a perseguir al pueblo cristiano también. Y vamos a ver entonces cómo relata, miren lo maravilloso de este capítulo 11 de Apocalipsis, porque está relatando entonces lo que sucedió y al estudiar nosotros la historia, exactamente así como lo relata la Biblia, así sucedió. Dice, ¿cómo continúa? La pregunta 11, ¿cómo continúa el relato bíblico de Apocalipsis 11:8? Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en el sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. ¿Los cadáveres de quién? Los cadáveres del Antiguo y el Nuevo Testamento. Van a estar ahí, de estos testigos, ¿sí? Que estaban vestidos de silicio por 1260 años y ahora esta bestia que surge del abismo empieza a perseguirlos también. ¿Se da la separación de iglesia y Estado? Sí. ¿Pierde el poder Roma? Sí. Roma papal, ¿verdad? Pero los primeros años fueron años difíciles para el protestantismo en Francia. Vamos entonces avanzando un poco y vamos a ver qué es lo que está sucediendo entonces. ¿Qué significa que los cadáveres de los dos testigos quedarán en la plaza de Egipto y Sodoma? Aquí viene la nota de la explicación. El versículo 8 describe su naturaleza espiritual como la de Egipto. Y fue Egipto la nación que se destacó como la principal nación descrita en las Sagradas Escrituras en negar la existencia de Dios. Recuerde que el faraón dijo a Moisés, ¿quién es el Señor para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco al Señor ni tampoco dejaré ir a Israel. Siendo la bestia del abismo una potencia atea, es natural que haga guerra contra los dos testigos, es decir, contra la palabra de Dios. Y en un sentido más amplio, contra el cielo, contra Dios y contra Cristo y sus seguidores. Y es justamente lo que ocurrió durante la Revolución Francesa. Continuamos leyendo la explicación entonces. Dice, en 1793, la Asamblea Constituyente Francesa promulgó un decreto para prohibir la Biblia. Ahí está. Estos dos testigos fueron matados. Ahora, importante las fechas. Pongamos atención acá. 1793. La Asamblea Constituyente Francesa promulgó un decreto para prohibir la Biblia. Como consecuencia, hubo un saqueo general de todo lugar de culto. En la ciudad francesa de Lyon, la Biblia fue arrastrada y atada de la cola de un asno en una procesión por las calles. El abismo es definido en las Sagradas Escrituras también como un lugar vacío de desorden y oscuridad. Génesis 1:2. Es por eso que la bestia del abismo se llama espiritualmente también Sodoma, sinónimo de decadencia moral, libertinaje y licencia. La fornicación fue establecida por ley durante este periodo. El 1 de noviembre de 1793, Gobet, el obispo de París, con los sacerdotes republicanos de París, arrojó la sotana y abjuró la religión. 10 días más tarde, el 11 de noviembre de 1793, se celebró un gran festival dedicado a la razón y a la verdad en la Catedral de Nuestra Señora. En el centro de la iglesia se erigió una pirámide coronada con la inscripción a la filosofía. A la burlesca e insultante ceremonia asistieron la Convención Nacional y todas las autoridades. La Catedral de Nuestra Señora fue denominada Templo de la Razón. De esta manera, la iglesia católica más grande e importante de Francia fue profanada. Pasearon a una prostituta, ¿verdad?, por las calles de París y la coronaron como la diosa razón. Dejaron entonces de un lado la palabra de Dios y empezaron a creer en esta nueva filosofía, la razón y la verdad. Y la razón entonces fue objeto de culto en ese momento. Sigamos avanzando. Miremos qué más nos explica la historia. Dice, y sus cadáveres de los dos testigos estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado.
La gran ciudad mencionada en este versículo es la grande ciudad de Babilonia. Ese es el título dado a Francia durante su espantosa revolución y, como ya vimos, espiritualmente llamada Egipto, sinónima de ateísmo, y Sodoma, sinónimo de decadencia moral. En esta Francia babilónica, Jesús fue crucificado simbólicamente. Sabemos que Jesús es el verbo de Dios, es decir, la palabra de Dios. Lo que el versículo da a entender es que la palabra de Cristo fue muerta. Fue crucificado durante la Revolución Francesa. Esto entendemos mejor sabiendo que Jesús y su palabra son una unidad inseparable. De esta manera también la palabra de Dios, la Biblia, se hace carne no solamente en Cristo al ser el verbo de Dios, sino también en todos sus verdaderos seguidores. En los verdaderos seguidores de Cristo, la palabra de Dios cobra vida y sus vidas son una demostración viva de sus enseñanzas. Continuamos con el estudio. Pregunta número 13. La historia no ha terminado ahí. Mire, se está poniendo cada vez más interesante. ¿Cuántos días estarían estos cadáveres en la plaza de la ciudad sin ser sepultados? Apocalipsis 11:9 y dice, y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Nota, dice, la palabra de Dios iba a estar muerta por 3 días y medio durante la Revolución Francesa y fue exactamente lo que ocurrió. Recordemos el principio de día por año para los tiempos proféticos, lo que significa que estamos hablando de 3 años y medio. O sea que la palabra de Dios, hermanos, estuvo prohibida en París, en Francia, por 3 años y medio. Volvemos al año 1793. Mire lo que está diciendo. En noviembre de 1793, la Convención Revolucionaria decretó la abolición de todos los servicios religiosos. Por primera vez en la historia de la Iglesia se proclamó oficialmente el fin de la cristiandad, por decreto legislativo. El poder legislativo en Francia decretó que la cristiandad ya no existía y decretó la abolición de todos los servicios religiosos. ¿Y qué hacen los moradores de la tierra en ese periodo? Apocalipsis 11:10. La siguiente pregunta. Vamos a ver la pregunta 14. ¿Y qué hacen los moradores de la tierra en ese periodo? Apocalipsis 11:10. Dice, y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Estos dos profetas, bajo el abuso de la Iglesia Católica, o sea, en este sentido, la Iglesia Católica habían atormentado a los moradores de la tierra. Y entonces los países se regocijaron. Los moradores de la tierra, dice, entregaron regalos unos a otros. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Y miren cómo la profecía se cumple exactamente. Dos imágenes muy reconocidas a nivel mundial. La Estatua de la Libertad, que fue un regalo de Francia a Estados Unidos, y la Torre Eiffel. Regalos, regalos como símbolos de esa Revolución Francesa. Aún nuestro himno nacional de Honduras, en la tercera estrofa, menciona la Revolución Francesa, dice, era Francia la libre, la heroica. Así dice nuestro himno nacional, en una de sus estrofas. O sea que todo esto que estaba sucediendo en Francia, el mundo lo vio como que era lo máximo, ¿verdad? Lo máximo, la separación de iglesia y Estado. Por fin se había roto ese yugo de la Roma papal, aunque habían caído en abuso en Francia por querer desconocer totalmente lo que la Iglesia Católica había hecho, se fueron al otro extremo. Satanás los llevó al otro extremo y llegaron a prohibir la religión por 3 años y medio. Ahora, aquí viene lo interesante. Miren qué precioso. ¿Qué sucedería después? La pregunta número 15, después de 3 días y medio. Y dice el versículo 11. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios. Y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que lo vieron. 3 años y medio después de aquel decreto de noviembre de 1793,
3 años y medio después, Francia se dio cuenta del gran error que había hecho. Eliminaron la semana de 7 días, pusieron una semana de 10 días para querer borrar el sábado bíblico. Los cristianos fueron expulsados de Francia, estas grandes mentes. Los cristianos somos bendición para los lugares donde vivimos. Y al ser expulsados, Francia perdió esa bendición de estos cristianos. 3 años y medio después, recobraron la razón. Se dieron cuenta del error que habían cometido y eliminaron todos aquellos decretos anticristianos. Y nuevamente se restableció la religión cristiana en Francia. Y entonces la respuesta, aquí está el versículo 11, dice, pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. La Biblia se recuperó y salió victoriosamente de esa severa crisis. Desde entonces nadie puede tener ya la palabra de Dios en su éxito y triunfo. Miren qué maravilloso estudio de Apocalipsis 11. Y eso, hermanos, que estamos leyendo aquí, todo ustedes lo pueden ir a verificar en los libros de historia. Así, tal cual la Biblia lo profetizó, así sucedió. Qué maravillosa es la palabra de Dios. ¿Cómo podemos confiar en ella, verdad? Es magnífico estudiar estos temas. Bien, vamos a ver la siguiente diapositiva. Después entonces de esta Revolución Francesa, después de esos 3 años y medio, surgen las sociedades bíblicas, la Sociedad Bíblica Británica, la americana. Y la Biblia es publicada, impresa y repartida en todas partes del mundo. En todas partes del mundo. Hasta el día de hoy creo que habrán pocos lugares quizá en el mundo donde no hay acceso a una Biblia. La palabra de Dios surgió. La luz salió avante. Se conoció, se empieza a conocer entonces la verdad de Dios. Ya ese periodo de oscurantismo pasó, pasó a la historia, pasó a la historia. Este fue producido por este evento que lo conocemos nosotros como la Revolución Francesa. Y entonces, vamos a ver una pregunta, y que es la última ya para este estudio, y dice, ¿cuáles han sido algunas de las consecuencias de la Revolución Francesa? Y miren que hasta el día de hoy, todos nosotros estamos gozando de los resultados de esta Revolución Francesa, ¿sí? De haber separado a la Iglesia y el Estado. Dice, el espíritu del nacionalismo moderno. Una de las consecuencias más destacadas es el desarrollo del espíritu democrático a partir de la Revolución Francesa, que trajo la igualdad de los ciudadanos ante el rey. Las monarquías se transformaron en democracias. El profesor McNeill dice acerca de la Revolución Francesa que fue la revolución democrática. Desencadenó entre los años 1789 hasta 1801 un gran movimiento único de revoluciones en toda Europa. Holanda, Irlanda, Bélgica, Suiza, Italia, Alemania, Hungría, Polonia, Grecia, que llegó hasta las Américas. Aquí en las Américas, por ejemplo, México, Centroamérica, 1821, poco tiempo después, 20 años después de esto, también nuestros países se independizaron. En Sudamérica fue un poquito después, pero poco tiempo después también. Se independizaron de España. Fue un gran movimiento entonces de apoyo a las democracias occidentales, así como lo conocemos nosotros. Básicamente, el mundo, eh, los valores del mundo bajo los cuales nosotros hemos nacido y que ya está empezando a cambiar de nuevo, eh, se dieron gracias a la Revolución Francesa, ¿verdad? Gracias a que se paró el abuso de este cuerno pequeño del papado en el año 1798, porque se le dio esa herida mortal. Por eso tenemos las libertades que gozamos hoy en día. ¿Qué más? ¿Qué más sucede entonces? Vamos a ver la siguiente diapositiva.
Dice, historiadores contemporáneos se han referido a esta era revolucionaria como un terremoto que sacudió las naciones. Recuerde que Dios mismo se refirió a un terremoto al hablar de estos eventos relacionados a la Revolución Francesa. Y es que a la vez que estaba sucediendo este evento, estaba surgiendo otra nación, que eso lo vamos a estudiar en el siguiente tema. Pero estaba surgiendo en estos años también otra nación que se le conoce como la Tierra de la Libertad. Ya saben, se imaginan qué país estamos hablando. Todo esto a raíz de todos estos eventos. ¿Qué otra consecuencia hubo? Ejércitos nacionales. Durante la Revolución Francesa, Austria y Prusia declararon la guerra a Francia con el intento de poner fin a su revolución. Hubo un enorme interés popular de defender la Revolución Francesa. El clamor popular era: nuestra nación está en peligro. Se llevó a cabo la primera conspiración general de la historia moderna. Repentinamente se formó un ejército de 300.000 hombres que llegó a ser el primer ejército nacional. La población de Francia se identificó con su gobierno. El pensamiento era: si todos somos iguales, entonces todos debemos servir. Hasta ese momento, todas las guerras europeas eran libradas por mercenarios y ejércitos profesionales pagados por gobiernos. O sea que empezó a cambiar ahí. Se democratizó, aún los ejércitos se democratizaron, ¿verdad? Continuamos leyendo qué más surgió a raíz de la Revolución Francesa. Miren qué interesante esto dice. Surgió también el comunismo. Carlos Marx, Lenin y Trotsky analizaron cuidadosamente el desarrollo de la Revolución Francesa para preparar la violenta revolución bolchevique del año 1917. Por lo tanto, los movimientos de descristianización y el ateísmo anticristiano son también frutos directos de la Revolución Francesa, que tuvieron influencia mundial sobre las naciones enteras, incluso parcialmente hasta el día de hoy. Entonces, por un lado vemos que se restauran libertades, se reconocen derechos, se crean los países, las soberanías de cada país, pero también por el abuso que este cuerno pequeño cometió, también otra parte que ya la vimos ahorita, otra parte quiso rechazar totalmente a Dios. Se convirtieron en ateos. Francia fue atea por decreto legislativo, como ya vimos, por 3 días y medio. Lamentablemente, este espíritu revolucionario comunista también se expandió y sigue en todo el mundo. Hasta el día de hoy todavía existe ese espíritu. ¿Qué más sucedió? Miremos todas estas consecuencias de la Revolución Francesa. Dice, los derechos humanos. Una de las consecuencias muy importantes de la Revolución Francesa fue el Manifiesto de los Derechos Humanos. Fueron presentadas a propósito sobre 2 tablas de piedra creados por el hombre, como vemos en la ilustración, reemplazando las tablas de los 10 mandamientos dados por Dios. Los derechos divinos fueron cambiados por los derechos humanos. Hoy en las noticias nunca se habla de la ley de Dios, sino siempre solamente de los derechos humanos. Surgió entonces esto, cuestión de los derechos humanos. Y tanto se ha abusado a veces de ellos, ¿verdad? Que hemos llegado hasta el libertinaje quizá. Pero el tener derechos humanos ha sido positivo también. Y es una de las consecuencias de esta Revolución Francesa. Como ustedes pueden ver, este capítulo 11 de Apocalipsis es maravilloso. Los efectos los vemos hasta el día de hoy. Los efectos de esta Revolución Francesa. Hasta el día de hoy estamos viendo. Y vemos cómo en la Biblia se profetizó este evento. Tan clarito, tan exacto. ¿Verdad? Es otro motivo que tenemos para reconocer la palabra de Dios como verdadera. Espero, hermanos, que estos estudios nos sirvan para fortalecer nuestra fe, para compartir estas verdades con nuestra familia, con nuestros amigos. Estos quedan grabados, estos estudios, en el canal de Redimidos de YouTube y pueden servir entonces, hermanos.
como una herramienta de estudio para llevar la palabra de Dios a diferentes hogares. Que Dios les bendiga, hermanos. Espero que este estudio haya sido de bendición y nos escuchamos, si Dios quiere, el próximo estudio con Apocalipsis 13. Un fuerte abrazo a todos y que Dios les bendiga.